Bueno, y finalmente, pues tenemos que hablar de esas últimas memorias tal vez que hemos mencionado. Y pues vamos a hablar nuevamente puntualmente de su arquitectura, porque es como importante aprender y entender cómo pues ellas, digamos, realizan esas operaciones también o esa doble operación de lectura y escritura, ¿no? Entonces, habíamos dicho que habían unas que nos permitían única y exclusivamente leer, esas eran nuestras memorias ROM, y habían otras memorias que nos permitían realizar las dos operaciones, operaciones tanto de lectura como de escritura, ¿cierto? Habíamos visto también que en general esas memorias pues podían ser de acceso randómico también, o que podían ser de acceso secuencial, ¿cierto? Y pues vamos a hablar nosotros acá en particular de un ejemplo que tiene estas tres características, que es volátil, quiere decir que no va a poder almacenar, digámoslo así, la información después de que se desenergice. Em, Aparte de todo, es una memoria que va a ser de acceso randómico, quiere decir que puedo acceder en cualquier momento a cualquier punto de la información. Y también, pues va a ser una memoria que en este caso vamos a tener las dos opciones, ¿no? Tanto la opción de almacenamiento como la opción de lectura. Estas memorias se conocen particularmente como memorias SRAM, se llaman Static Random Access Memory, y son pues las memorias que pues básicamente se utilizan en la tecnología de las memorias caché. Son memorias que son muy rápidas y son memorias que pueden ser integradas 100% en una oblea. Una oblea de silicio, eso quiere decir que yo puedo construirla toda a punta de transistores. ¿Listo? Eso es básicamente lo que sucede. La puedo construir a punta de transistores. De allí que ella se llame la memoria 6T. 6T significa 6 transistores, donde tenemos ahí pues dibujados fácilmente en la gráfica 2, M1 y M2, pero adicionalmente pues vamos a tener dos transistores por cada uno de los negadores. Ustedes recordarán que las compuertas negadoras pues tienen dos transistores cada una. 2 por 2, 4, más los dos transistores M1 y M2 son 6. 6 transistores. No sobra recordar digamos, fortalecer esa parte de que es una memoria 100% basada en semiconductor. Puede ser integrada por completo en una oblea. Su elemento de almacenamiento se llama el 6T, ¿sí? Y pues básicamente tiene esa conexión que están viendo ustedes allí. Vamos a tener un transistor M1, M2, dos compuertas negadoras que son la U1 y la U2 conectadas en esa configuración, pues digamos cruzada. Ustedes la recordarán esa combinación cruzada de compuertas por allá en sus elementos almacenadores en circuitos digitales o esos almacenadores primarios de circuitos digitales, los latches y los flip-flops y esas cosas, aquí también están presentes. Y pues a partir de ese elemento, ese bloque de memoria, ese 6T, pues es que vamos a tener el proceso de pues tanto de acceso como de escritura a la memoria y pues en cada una de las posiciones, ¿no? Que es lo que va a importar. Bien, entonces, permítanme acá. Sucede que en cada uno precisamente de esos puntos donde anteriormente en la memoria ROM habíamos dicho que única y exclusivamente existía un transistor, ¿cierto? Que el transistor entonces me permitía tener la posición cero el transistor me permitía tener la posición, el transistor me ponía un cero y en la ausencia del transistor me ponía un uno. Pues en este caso vamos a tener que en cada uno de esos puntos vamos a poner es una celda de esas de 6 transistores. ¿Sí? Y la ausencia o la presencia de esa celda, más bien, perdón, en todo punto no va a ser la ausencia o la presencia de esa celda la que me indique si va a haber un cero o un uno, sino el estado actual en el que esté esa celda me va a decir si está un cero o está un uno por ahí. ¿Listo? Vamos a tener nuevamente pues un decodificador de direcciones y aquí pues digamos que es importante notarlo. Vamos a tener nuevamente un decodificador de direcciones, quiere decir que yo voy a poder acceder línea a línea o pues palabra por palabra, ¿cierto? Si esta es una memoria, por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4 por 4 nuevamente, entonces voy a tener cuatro columnas donde en cada columna tengo pues una de esas bloques almacenadores de memoria y también pues en cada fila tengo esos elementos almacenadores, ¿no? El elemento 6T. Adicionalmente también pues tenemos acá algo pues digamos
importante, y es que aquí también vamos a tener un controlador de datos, ¿no? Como vamos a tener las dos opciones de escritura o de lectura, pues entonces necesitamos tener el controlador que nos permita decir, bueno, voy a realizar una operación de lectura o una operación de escritura, ¿cierto? Ese controlador pues va a operar básicamente con esta bandera que se llama W o que se conoce como el Write Enable, el habilitador de escritura, ¿sí? Por otro lado, pues tenemos el dato que va a ingresar, ¿sí? Si yo quiero almacenar un dato en la memoria, pues allí tendré mi dato de entrada, o si quiero sacar dato de la memoria, pues él se deberá presentar aquí en el dato a la salida, ¿no? Tengo un arreglo también ahí puesto pues de amplificadores diferenciales y amplificadores de línea para que me permiten pues hacer esa conmutación entre las dos operaciones. Digamos que como necesito tener la posibilidad de lectura y la posibilidad de escritura, necesito tener también hay un par de amplificadores que me permitan pues realizar esas interconexiones también. Si yo quiero realizar la operación de lectura, entonces lo que voy a tener es, pues nuevamente, que partir de decir, bueno, ¿cuál es la dirección que quiero leer? En este caso, por ejemplo, le estoy diciendo que la dirección que quiero leer es la dirección 01. Si fíjense que acá el decodificador de la dirección le estoy diciendo quiero la dirección 01. En este caso, como es la operación de escritura, perdón que aquí me confundí un segundo, como es la operación de escritura, pues la dirección me indica en qué línea voy a poner, pero adicionalmente pues me indica es lo que en qué línea voy a guardar, ¿no? Porque voy aquí a almacenar información. Si digo que voy a guardar, entonces esa variable que dijimos que era la habilitadora de la escritura tiene que estar en alto, ese write enable está en 1, ¿sí? Y al estar en 1 este write enable, ¿qué es lo que va a suceder? Pues básicamente lo que yo voy a hacer es tomar el dato que voy a ingresar a la memoria, que sería este dato 0111, pasarlo por medio pues de los amplificadores, ¿sí? O sea, un amplificador de cada uno de los bits. Aquí entonces pongo un 1, aquí pongo un 1, aquí pongo un 1 y aquí pongo un 1, ¿cierto? 0, 1, 1, 1. Y entonces, pues ese, digamos, dato va a venir a la dirección en la que yo me pongo, ¿sí? Fíjense que voy a tener un punto en el cual tengo el dato y el otro en el que tengo el dato negado, ¿sí? Entonces, al ponerse la dirección, ¿cierto? Al yo activar la línea de dirección, pues voy a activar en esta compuerta 6T en qué posición es en la que quiero almacenar, ¿sí? O sea, voy a habilitar este elemento almacenador 6T. Y luego por medio de los amplificadores y la versión complementaria, o sea, el negador, ¿cierto? Voy a poner el dato aquí en esta celda 6T, ¿sí? En un lado o por un lado pongo el 0, por un lado pongo el 1, ¿sí? O sea, tengo en una entrada el dato y en la otra entrada el dato negado, ¿sí? Devolviéndome aquí rápidamente un segundo, pues fíjense que dependiendo de eso de pronto les queda de tarea a ustedes. Dependiendo pues de lo que yo ponga acá en el dato del bit y en el dato del bit negado, pues esta compuerta va a adquirir ese estado automáticamente. Y eso es lo que sucede acá en la operación de escritura. Si yo pongo acá un 0 y aquí pongo un 1 en donde está el dato y el dato negado, pues la compuerta o ese set, ese latch que queda ahí adentro, de hecho, va a quedar con ese dato de 0 almacenado. ¿Listo? Eh, si en este dato quería guardar 0111, entonces pues voy a tener en las líneas de dirección de los bits, que son las que están a mano izquierda de cada celda, pues el 0111, ¿sí? Y en las líneas contrarias pues tengo la versión negada de ese número, ¿sí? De esa manera realizo la operación pues, de escritura. Simplemente, ¿qué debo de tener en cuenta? Debo tener en cuenta que debo activar ese write enable, debo habilitar la operación de escritura. Si habilito la operación de escritura es como si encendiera estos amplificadores, digámoslo así, que me permiten llevar la señal hacia la línea del dato de bit, ¿sí? Por el contrario, fíjense que cuando realizo la operación de lectura, ¿cierto? Entonces en este caso mi habilitador de lectura está en cero, porque no quiero, de mi habilitador de escritura está en cero, porque no quiero almacenar datos, sino quiero leer lo que está allí adentro, ¿sí? Nuevamente, para leer yo debo indicarle en qué dirección quiero leer. No es lo mismo leer la dirección 0 que la 1 que la 2, ¿no? Entonces aquí pues voy a leer la dirección 1, 0, o sea, la dirección 2. Y eso quiere decir que el decodificador de línea me va a activar esta línea 2. Ahí estaría activa esa línea 2. Bien. Eh,
Eso nos va a proveer el acceso. Fíjense que con esta línea de dirección eso me permite acceder a lo que está almacenado en SLH, ¿sí? Y ahora entonces pues voy a realizar la operación en el sentido contrario. Fíjense que cuando tenía el RAID enable en 1, eso me activaba los amplificadores que llevaban el dato hacia las líneas de bit. En este caso vamos a activar son los amplificadores que traen la señal de las líneas de bit, ¿sí? Fíjense que están en las dos direcciones, ¿no? Cuando quiero llevar la línea hacia la línea de bit, pues estoy mirando hacia la salida. Mientras que cuando quiero traerlo de la línea de bit, pues tengo el amplificador con la salida hacia mi punto, ¿no? Y adicionalmente, pues, ¿qué va a pasar en este caso? Que ya no voy a tener en cuenta lo que esté en el dato de entrada, sino que voy a habilitar la salida del dato. Si aquí yo tenía almacenado un 1010, pues el dato a la salida me va a salir como 1010. ¿De qué manera? Pues recuerden, tenemos dato negado. En el amplificador diferencial que hay acá, pues esa operación de resta diferencial, pues me termina dando ese 1010. Y finalmente, pues eso termina viéndose reflejado aquí en la salida. ¿Listo? Eh, de esa manera, pues muy sencilla se realizan las dos operaciones, ¿no? Casi que es conmutando en qué dirección pues quiero mirar el amplificador, si quiero mirarlo en dirección, digámoslo así, hacia las líneas de bit, o si quiero traer los datos de la línea de bit. De esa manera se realiza. Bien, nuevamente recuerden, esto es una memoria SRAM, es una memoria estática, es una memoria de acceso randómico, ¿cierto? Y es una memoria volátil. Quiere decir que cuando yo desenergizo esto, pues automáticamente las compuertas que hay ahí adentro, ustedes fíjense, pierden por todo momento, pierden en todo momento, perdón, la operación o la facilidad de almacenaje de información, ¿no? No hay ningún elemento almacenador que nos permita ahí guardar el estado. ¿Listo? Eh, Esa sería entonces una memoria volátil, ¿cierto? Sucede que yo también puedo tener una memoria, en este caso que se llame no estática, sino es memoria dinámica, una memoria que se llame DRAM. ¿Sí? Y esa memoria RAM, pues sucede que ya, de hecho ahí está el título un poco pues mal puesto, ya no va a ser una memoria que no me permita almacenar cuando yo apague el sistema. Sucede que ahora yo voy a almacenar la información con un elemento que es un elemento activo y que es un elemento almacenador. Ese elemento almacenador es ese capacitor C1 que está allí. Ahora el elemento básico ya no va a ser ese 6T, que era esa configuración que teníamos ahí de 6 transistores, sino va a ser el elemento 1T1C, que llama un transistor, un capacitor. Puedo acceder de igual manera a los datos por línea. Y pues en este caso, como ya solo tengo un transistor y un capacitor, pues voy a poder tener una menor área de implementación. Eso quiere decir que puedo implementar memorias más densas, o sea, memorias más pequeñitas, que en un espacio muy pequeño pues tengan una capacidad de almacenamiento mayor, ¿no? Problema que tenían las memorias anteriores. Me devuelvo un segundo a las SRAM, que no sé si lo mencioné. En esas memorias SRAM, pues ustedes han visto o verán, dijimos que esas eran las caché. Las caché no suelen tener unas capacidades de almacenamiento tan altas y es por ese problema, porque es que cada uno de los bits requiere de 6 transistores para poderse almacenar. Y ahí podríamos hacer el cálculo, ¿no? Una memoria de 1 mega, de 2, de 4, de 6, de 8. ¿Cuánto entonces requerirían para almacenar o cuántos transistores requerirían para almacenar esa cantidad pues de información, ¿no? Entonces, bueno, el elemento de almacenamiento en este caso pues es ese elemento que se conoce como el 1T1C y es un transistor y un capacitor. ¿Listo? Eh, Esa memoria de RAM, pues simplemente, como les dije, ahora tiene pues ¿cómo se llama? Pues el elemento almacenador de energía es ese 1T1C y pues sus operaciones de lectura y de escritura son idénticas a las que ya vimos de la memoria RAM. Simplemente fíjense que ahora ese elemento capacitor multiplicado por la resistencia, digámoslo así, que hay allí, nos permite tener pues un espacio de almacenamiento de energía, pues un tiempo de almacenamiento energético, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Acceder a la dirección, decirle si queremos habilitar lectura o escritura, dependiendo de eso nos vamos a fijar en los datos de línea hacia afuera o hacia adentro y dependiendo de eso también vamos a mirar si vemos el dato a la entrada o el dato a la salida, ¿no? Simplemente es una memoria dinámica porque tiene pues un transistor y tiene un capacitor.
Cuando hablemos de memorias de lectura y escritura en Verilog, sí, fíjense que ahora los ejemplos anteriores, pues digamos que eran específicos para la parte de lectura y escritura, ¿cierto? Entonces significa que cuando lo hablemos en Verilog, pues tenemos que habilitar nuevamente esas dos operaciones. Y para habilitar las dos operaciones sucede que ahora sí obligatoriamente tenemos que tener pues digamos que la propiedad de realizar las dos operaciones. ¿Eso cómo lo realizábamos? Pues lo realizábamos por medio de nuestro habilitador de escritura, nuestro write enable. ¿Listo? Tenemos nuevamente nuestra dirección, nuestro dato de entrada y nuestro dato de salida, ¿no? Fíjense que son dos entradas adicionales, data entrada y el write enable. Simplemente que vamos a tener en esa memoria síncrona, vamos a generar nuevamente nuestro arreglo, ¿sí? Nuestro arreglo de registro de 4 posiciones, donde vamos a tener 4 posiciones en ese arreglo también, ¿sí? Y ahora le vamos a decir, siempre que haya un cambio en la dirección o que haya un cambio en el dato de la entrada o un cambio en el write enable, pues ejecute lo siguiente. Si tenemos la operación de lectura habilitada, perdón, de escritura habilitada, entonces lo que vamos a hacer es tomar el dato a la entrada y almacenarlo en el registro, ¿no? Entonces el registro en la dirección va a ser igual al dato de entrada y por el contrario, si no, significa que está habilitada la operación de lectura y entonces el dato a la salida va a ser el dato leído en esa misma dirección. ¿Sí? Fíjense que simplemente con un condicional pudimos activar las dos opciones, tanto la de lectura como la de escritura. En este primer caso, fíjense que también es el caso asíncrono, ¿no? No tenemos reloj. Cuando le ponemos reloj, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Pues cambiar el bloque de sensitividad. En el bloque de sensitividad lo que vamos a hacer es decirle, en el anterior caso era dependiendo de algunas variables de entrada. Ahora le vamos a decir, siempre que haya un flanco del positivo del reloj, evalúe y ya está. ¿Sí? ¿Qué depende de si queremos sincronía o no sincronía? Depende pues de la arquitectura o del sistema que ustedes monten, ¿no? De eso va a depender mucho, del diseño que ustedes realicen. ¿Listo? Em, Ahora pues van a tener que remitirse al taller que les he dejado en el aula virtual donde van a practicar precisamente estas programaciones en Verilog. Vamos a implementar memorias de lectura y escritura en Verilog y las vamos a probar pues en la plataforma Labsland. ¿Listo? Muchas gracias por su atención y espero pues que esta serie de videos sea de su agrado.